esto, que es una rememoranza de fisiología. Una de las funciones importantes que vamos a tener a través de la función renal va a estar relacionado con una función hormonal también. O esta nos puede ayudar a la regulación de la presión arterial media. Según el libro de fisiopatología y el libro de Guyton, el actuar del sistema renina-angiotensina-aldosterona puede depender de dos situaciones, que básicamente es lo mismo: la disminución de la presión arterial media o la disminución del flujo plasmático renal, ¿ya? Bajo estos dos sustentos. ¿Por qué no el gasto cardíaco? ¿Por qué no el gasto cardíaco? La característica para la activación de la renina tiene que ser a partir de las arteriolas aferentes renales. Entonces, significa que el estímulo, el primer sensor que vamos a tener va a ser a nivel renal. Por ese motivo, vamos a decir que la presión arterial media y la disminución del flujo plasmático renal van a ser los principales efectos para la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, una vez tenemos la activación de la renina, pues esta va a tener la capacidad de... ¿Cuál es la función de la renina? A ver, Arpasi. Yankee. Vamos a tener un estímulo muy vago en la cual va a tratar de hacer una regulación local, ¿ya? Vasoconstricción, pero el problema es que no va a ser un efecto como tal. Como su compañero Arpasi decía, va a tener un efecto en la cual va a tratar de retención de sodio, pero no atrae el sodio como tal. A partir de la renina, pues vamos a tener en la parte hepática que va a catalizar la formación de angiotensina 1 a partir del angiotensinógeno. Una vez tenemos la angiotensina 1, vamos a ver que esta, gracias a la enzima convertidora de angiotensina, vamos a convertir en angiotensina 2. A partir de la conversión de angiotensina 2, como te dice la literatura, recién vamos a tener cambios reales para la regulación de la presión arterial, ¿ya? A partir de la angiotensina 2. Antes de eso, no vamos a tener cambios importantes, los cuales puedan volver a la homeostasis. Entonces, a partir de la angiotensina 2, acá recién vamos a tener estimuladores locales para la vasoconstricción, ¿ya? Recién a partir de esto. Gracias a la angiotensina 2 vamos a tener estímulo para la liberación de aldosterona. Y la aldosterona, acá sí vamos a tener el primer regulador en los cual su función principal va a ser la retención de sodio. E irónicamente, a partir de la retención de sodio vamos a tener la... o atraer agua, ¿ya? Entonces, a partir de este proceso vamos a incrementar el volumen en el líquido extracelular, ¿ya? Por este motivo vamos a ver una regulación de la homeostasis en la cual el sodio y el agua van a empezar a incrementar la precarga, el gasto cardíaco y la presión arterial media, hasta que volvamos a la normalidad en la presión arterial media o en el flujo plasmático renal. ¿Para qué nos sirve conocer la presión arterial media? Si no, para eso me aprendo presión arterial más. Ustedes conocen las guías del año pasado, ¿no? Que han salido del año pasado de presión arterial. Igual las van a tener que volver a repasar por si acaso. Ya, la presión arterial media
nos puede dar una pauta de si por debajo de 90 milímetros de mercurio, esta puede empezar a crear procesos de hipoxia en diferentes partes de los tejidos, ¿ya? Porque significa que a partir de menos de 90 milímetros de mercurio de la presión arterial media, realmente podemos empezar a sospechar de una hipoxia a nivel de los diferentes tejidos, mientras que cuando sobrepasa los 115 milímetros de mercurio, esto puede estar relacionado con rupturas de vasos, ¿ya? Porque la presión arterial está elevándose más allá de lo que puede tolerar nuestro organismo, por el cual tenemos que tener mucho cuidado, principalmente con embarazadas, cuando estamos con 115 milímetros de mercurio de la presión arterial media. Entonces, por este motivo, pues vamos a tener la activación para el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un recordatorio porque ustedes ya lo saben, o ya lo sabían. Qué bien. Entonces, dentro de la corteza premotora y la corteza motora vamos a tener dos lugares muy importantes, como van a ser el centro vasodilatador y el centro vasoconstrictor, en la cual, muy relacionado con la parte cardíaca, estos van a llevar el estímulo tanto de la parte superior hacia la parte inferior, es decir, por la vía ascendente y por la vía descendente. ¿Cuáles son esos sitios a nivel cardíaco relacionados con estos dos? El seno carotidio y el cuerpo carotidio. Como podemos ver acá, el seno carotidio va a estar principalmente relacionado con el proceso de vasoconstricción, mientras que el cuerpo carotidio va a estar relacionado con el proceso de vasodilatación, ¿ya? Por el cual, como supongo han aprendido en fisiología vascular, la regulación a través del sistema nervioso central y con los diferentes quimiorreceptores que vamos a tener a nivel cardíaco y a nivel vascular van a ser sumamente esenciales. Por ejemplo, los vasos sanguíneos B o beta 2 y alfa 1 van a ser importantes igual para el proceso de vasodilatación. Pero el área presora va a estar relacionado directamente con estímulo hacia la glándula suprarrenal. Es decir, también esta vía va a estar relacionada con los estímulos para la activación del último paso, que va a estar relacionado con la aldosterona. Es decir, también va a actuar al momento del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Principalmente bajo dos medios: la disminución de la presión arterial media y acá sí la disminución del gasto cardíaco, ¿ya? A diferencia de la anterior diapositiva. Por este motivo es importante que recuerden cómo funciona a nivel hipotalámico y a nivel del bulbo raquídeo los diferentes estímulos que vamos a tener para la vasodilatación o vasoconstricción. ¿Por qué? Con el concepto anterior, pues si vamos a tener una disminución de los ingresos, esta vía es una de las principales que va a empezar a actuar, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hay una disminución del flujo, los demás tejidos blancos van a empezar a alterar su función, ya van a empezar a alterar su función. Por eso es importante recordar todos estos pasos, que supongo ya lo saben. Bien. Entonces, relacionado con el gradiente de concentración y la osmolaridad, pues la literatura nos dice que es importante recordar cuál es la cantidad de osmolaridad que vamos a tener en las diferentes partes de la nefrona, en la cual a nivel del túbulo proximal vamos a hablar de isotónico, a nivel del asa de Henle descendente vamos a hablar de hipotónico, y a nivel del asa de Henle ascendente vamos a hablar de hipertónico, en la cual esto es sumamente importante porque cuando hay un incremento de la osmolaridad, ¿qué significaría? En el gradiente de concentración.
Pesúa. ¿Qué significaría? Fisiología renal. No necesariamente. ¿El gradiente de concentración? ¿Qué significaría el incremento del gradiente de concentración hasta 300 miliosmoles? ¿Qué? Frank, pero dilo sin miedo, tal vez tienes la razón. Jennifer, David, Gino, Joshua. ¿Cuál es el concepto de osmolaridad? ¿Cuál es el concepto de osmolaridad? A ver, Arpasi. Definición de osmolaridad. Está haciendo por la tangente. Miren. Es la cantidad de solutos osmóticamente activos en líquidos. Ya, osmolaridad. La cantidad de solutos, no sé si les habrán enseñado de esta manera. Uy, está muy chueco. Ya, en la cual pues vamos a tener toda esta parte de líquido. Ya, líquido. Entonces, cuando tenemos diferentes moléculas de, esto va a ser el lado B, este va a ser el lado A. Supongamos que aquí hay 20 y aquí hay 20 y hay una membrana justo al medio en la cual divide el A y el B. Entonces, ¿qué pasaría si paso 10 moléculas hacia el lado B? ¿Qué significaría? Que incrementa o disminuye la osmolaridad. Lo importante es la definición. ¿Saben la definición? Van a entender en qué consiste. ¿Cuál es la definición de osmolaridad otra vez? El agua hacia el lado donde hay la cantidad de solutos que tenemos en un medio líquido, ¿ya? Entonces, cuando aumenta la osmolaridad, significa que hay más o menos solutos. Bien, más. O que hay menor cantidad de líquido, no agua necesariamente, porque aquí estamos hablando de diferentes conjuntos. Entonces, cuando hay una disminución de la osmolaridad, puede ser que hay un incremento del líquido o una disminución de los solutos. ¿Ya? Mejor, más claro el concepto. Ahora, no sé si les habrán enseñado igual esa parte. ¿Por qué los que dicen que te van a limpiar el riñón en realidad no sirven? En el alto veo muchos de ellos. Les dan un jugo mágico que automáticamente les hace orinar blanco, transparente. ¿Por qué no sirve? A los que han llevado conmigo les he explicado, maldita sea. Me acuerdo quienes han llevado Fisio 1 conmigo, por si acaso les voy a dar palo a través de eso. Alpasi, Claros, Frank, Valle, los dos Ramos, Choque, Lipa, Beisaga, Joshua creo, Ramírez, Figueredo igual. ¿Cómo es? ¿Por qué no funciona? Porque la osmolaridad sigue manteniéndose en los túmulos y en sí la concentración que te dé solo cambia en sí el orden de vida o la capacidad de cual estos desechos se producen. Ahí te faltó agregar algo. ¿Qué te dice el libro de Guyton? Que vamos a tener 3 cuadros como tal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1.
vamos a hablar de el líquido como tal, ¿ya? Líquido. Luego, acá vamos a hablar de los solutos. Y al final vamos a hablar de la expresión. Ya, primero, el líquido, lo que sea que les den a esa... Con lo que sea que les engañan allá arriba, o en Perú no sé si habrá lo mismo, los famosos médicos naturistas que pues les van a limpiar el riñón, pues les dan una botella de 2 litros si no me equivoco. ¿Qué te dice el Guyton? Que si vamos a estar, qué sé yo, con un consumo normal de 1 litro día, este va a incrementarse abruptamente por lo que estás consumiendo. Primero, hemos incrementado el líquido, ¿ya? Hasta que vuelva a una excreción normal. Pero eso significa que los solutos no se van a incrementar. ¿Por qué? ¿Por qué no se van a incrementar los solutos si voy a tomar 2 litros de agua? Bien, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué clase de solutos podemos tener en la orina? Creatinina, urea. Si dicen glucosa, les voy a lanzar esto. ¿Algo más se les ocurre? Cierta cantidad de electrolitos, ya puede ser. Sigue siendo electrolito. Entonces, significa que si los solutos, supongamos que hay 100 solutos en esta misma cantidad de agua, ¿ya? 100 solutos. Significa que los solutos se van a mantener. No hay cambio en relación al líquido, pero hay cambio en la osmolaridad. ¿Qué significa? Hay menos o más osmolaridad. Bien, menos osmolaridad. ¿Por qué? Porque los solutos son exactamente iguales, pero hay más líquido, ¿ya? Hay más líquido, y por el cual la excreción te dice que vamos a eliminar mucha mayor cantidad de agua, pero los solutos se mantienen exactamente igual. Es decir, ¿qué les están vendiendo esos médicos naturistas? Agua, exacto. A ver, tomen 2 litros de agua en un día, les aseguro que igual su orina va a estar transparente. Es exactamente lo mismo, y por eso tienen que saber estos conceptos. ¿Por qué se incrementa la osmolaridad? ¿Por qué disminuye la osmolaridad? Dependiendo de qué parte de la nefrona estamos hablando. ¿Por qué? Va a haber partes en las cuales vamos a tener mayor retención de sodio, lo cual va a hacer que tengamos mayor retención de agua, en la cual en otras partes vamos a tener salida de sodio, salida de agua. Por eso puede ser un factor para incrementar la osmolaridad o reducirla. ¿Ya? Así funciona. Parece como si no hubieran llevado función 1. Ya. Pregunta de lo anterior. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Más claro, ¿no ve? Con el tema de la osmolaridad. Ya. Entonces, la literatura te dice que la composición del agua corporal total va a ser sumamente importante, en la cual cabe recordar que el agua intracelular o el líquido intracelular va a ser aproximadamente el 70%, mientras que el líquido extracelular va a representar aproximadamente el 30%. En el Guyton varía esto porque te dice 60-40 o 65-35, ¿ya? Depende de la literatura que estén agarrando. El Guyton es un poquito más exacto, pero sigue siendo el mismo concepto, en la cual el líquido extracelular se va a dividir en 2 porciones como tal, que va a ser la parte intersticial un 20% y la parte intravascular o plasma un 10%. En litros, ¿esto cuánto corresponde? A ver, dime. No estabas mal, dilo otra vez.
La literatura te dice que en un paciente de 70 kilos aproximadamente y 1,80 de altura, vamos a hablar de 40 a 44 litros aproximadamente, ¿ya? O sea, imaginen la cantidad de litros que vamos a tener dentro de nuestro organismo. Por eso el chiste de que en realidad pues no están gordos, sino están inundados. ¿Por qué? Porque vamos a tener gran cantidad de agua corporal total, pero la parte que realmente se puede alterar y que vamos a ir viendo a lo largo del tema es el líquido extracelular, ¿ya? Principalmente relacionado con el plasma, que dentro de la literatura te dice que en una persona de 70 kilogramos y de 1,80 m aproximadamente va a tener entre 3 a 4.5 litros solamente de plasma, ¿ya? Solamente de plasma. No puedo decir todos tienen esa cantidad. El Guyton mismo y el libro de fisiopatología de Kunzmann te dice que depende de la altura y el peso. Más alto y más pesado, mayor cantidad de agua corporal total. Más bajo y más de bajo peso, pues menor cantidad de agua corporal total. Ya es básico, ¿no ve? Entonces, qué bien, tenemos que recordar la cantidad o cómo va a estar conformados los cationes y los aniones, en la cual tenemos que tener en cuenta la parte extracelular y la parte intracelular. Dentro de los cationes que vamos a tener en mayor cantidad en la parte extracelular va a ser el sodio, mientras que en la parte intracelular va a ser el potasio. Es decir, esto es importante porque las alteraciones que tengamos por de repente tenemos muy poca cantidad de sodio, esto va a representar alteraciones en el equilibrio electrolítico, ¿ya? El potasio es un poco más peligroso porque está relacionado con el potencial de acción. Entonces, a partir de trastornos de potasio, podemos hablar también de trastornos cardíacos, es decir, trastornos en el electrocardiograma. Mientras que en el lado de los aniones vamos a ver que en la parte extracelular principalmente el cloro va a ser el que tengamos en mayor medida, pero el bicarbonato va a representar alteraciones mucho más importantes y mucho más agresivas, ¿ya? Mientras que en la parte intracelular vamos a tener los aniones orgánicos y las proteínas. Las proteínas van a ser importantes porque van a estar relacionadas también con el equilibrio electrolítico desde un punto de vista de por qué creen que es importante. ¿Qué? Presión coloidosmótica, ya la presión coloidosmótica, hay una disminución de las proteínas, principalmente, bien, la albúmina. Entonces esta va a empezar a causar alteraciones que fácilmente puede llevarnos también a trastornos hidroelectrolíticos, que supongo que ya saben por qué, porque no puedo volver a llevar todo oficio en una semana. Entonces, cuando tengamos un aumento de la osmolaridad dentro del osmoreceptor hipotalámico, vamos a tener un incremento del centro de la sed. Y a nivel de la hipófisis vamos a tener el estímulo para mayor salida de hormona antidiurética o vasopresina. Entonces, cuando tengamos un incremento abrupto de la osmolaridad, este va a ser un importante regulador. ¿Por qué? Porque la ADH empieza a incrementarse. Recuerden el concepto de osmolaridad. Sé que recalco mucho esto, pero es que se aplazan después con sonceras. Uno, supongamos algo del día a día del estudiante de medicina. Ya, voy a usar dos ejemplos que son exactamente lo mismo. Sales a beber, al día siguiente estás totalmente mal porque el alcohol está relacionado con una pérdida de, un incremento de las salidas, mayor incremento de las salidas. Entonces,
Esto hace que tengamos un desequilibrio electrolítico que normalmente hacen las personas que consumen alcohol al día siguiente. Bien, tomar, ya que sea que fuera agua. Siguen consumiendo cualquier líquido que se presenta. Ya normalmente su lógica tonta que hacen es: voy a curar la resaca, voy a tomar cerveza o no sé qué otras tonteras toman. Entonces, en realidad lo que el organismo está tratando es que, como hay un proceso en el cual los ingresos ya no son los mismos que los egresos, pues tenemos un incremento de la osmolaridad. A través de los osmoreceptores, estos van a estimular la sed. Por eso han debido ver en sus amigos que sí consumen alcohol, no ustedes obviamente porque son unos angelitos, que al día siguiente quieren consumir cualquier tipo de bebida. No necesariamente es agua, ya quisiera yo que fuera agua. Consumen cualquier tipo de líquido, ¿ya? Entonces, está relacionado con un regulador a nivel del sistema nervioso central. Adyacente a esto, para evitar todo ese líquido que estamos ganando, aquí va a actuar la hormona antidiurética. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Qué justamente va a hacer? Principal función. Principal función. Evitar la diuresis. Por eso es hormona antidiurética. Principal función. ¿Tiene otras funciones? Sí. Para retención de sodio y a su par retención de agua. Igual, ya muy similar. Pero principal función, evitar la diuresis. ¿Por qué? Lo que vamos a ir ganando, vamos a poder retenerlo y entonces vamos a tener una reposición de la homeostasis y nuevamente vamos a tener el equilibrio hidroelectrolítico. Por este motivo es muy importante la osmolaridad. Ya, los conceptos que ustedes han aprendido en fisiología son sumamente importantes, porque si no los entienden ahora, mediante vaya avanzando durante esta semana hasta el lunes o no, martes probablemente, pues no me van a entender casi nada. ¿Preguntas? 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 Ya. Entonces, las alteraciones de la estructura de sus funciones del riñón en la enfermedad van a ser importantes. Primero, en el lado izquierdo. Bueno, esta es mi izquierda. Ahí está. Esta imagen. ¿Ya? Esta imagen vamos a ver todas las características normales, cómo se ve el epitelio, cómo se ve el endotelio fenestrado, cómo se ve la membrana glomerular, las células, se me dio el nombre, células mesangiales. Células mesangiales, cómo son sus características y el espacio urinario. ¿Cuáles son las características que vamos a tener? Entonces, las alteraciones que vamos a tener en el otro lado, al lado de esta imagen principal, pues vamos a determinar que el primero, relacionado con la alteración del epitelio, en la cual hay una concentración de tejido subepitelial, ya no tiene estos espacios, ya, por el cual puede estar relacionado con ¿qué? ¿Con qué se les ocurre? Ya lleva anatoclínica, anatomía patológica. ¿Qué? Acúmulo de células subepiteliales, no células, tejido. ¿Qué se les ocurre? Mientras que acá podemos ver otra alteración a nivel del epitelio que lo vamos a llamar una alteración similar a HIPA, ¿ya? Que igual es un acúmulo de células subepiteliales, ¿ya? El 1, el 2, el 3 son células subepiteliales. La única diferencia es dónde empieza a ser el sitio
no de acciones, sitio patológico, ya, porque vamos a hablar la alteración a nivel del endotelio, la alteración a nivel del epitelio, la alteración a través de la membrana glomerular y la alteración a nivel de las células mesangiales, que pueden estar relacionados ¿con qué? El de la jiba está relacionado con un proceso renal autoinmune, ¿ya? Un proceso renal autoinmune. El 1, el 3 puede estar relacionado con infecciones de las vías superiores, no vías altas, vías superiores, de la vía urinaria, ya que supongo que saben cuáles son vías superiores e inferiores. Infecciones de la vía superior, infecciones de la vía inferior. Ya, me están diciendo que sí, así que cuando les pregunte, espero que me respondan como tiene que ser, como si fueran estudiantes de medicina. Entonces, determinar la histología y saber la anatomía patológica y la anatomía clínica también es importante. Por eso fisiopatología es el conjunto de absolutamente todo, porque ya hemos visto genética, anatomía clínica, anatomía patológica, fisiología, algo de embriología, etcétera, etcétera. Acá pues ya todos ustedes me demuestran su máxima capacidad que se supone tienen porque todo han aprobado, ¿no ven? Entonces, una de las regulaciones más importantes que vamos a tener a nivel de los efectos de la restricción y de la carga de sodio, vamos a tener este cuadro en la cual vamos a determinar la ingesta y la excreción, es decir, una gran cantidad de ingesta va a hacer que tengamos una gran cantidad de excreción de sodio, ¿ya? Por el cual, similar a su ingesta, vamos a tener un proceso de excreción, pero ¿cuál es la característica? ¿Cuál sospecharían que sea una gran cantidad de ingesta de sodio? Gran cantidad. El de aumento de la masa de sodio. ¿Qué he dicho? ¿Alguien ha escuchado algo raro? No está mal. No está mal. Hay cierta calidad de alimentos en las cuales, por su característica, para que duren el tiempo, pues tienen grado alto de sal, ¿ya? Pero hay una práctica que este último tiempo no sé por qué se ha hecho popular, que consumen agua con sal para estar más hidratados. Después les voy a explicar por qué en teoría sí tiene sentido, pero como lo aplican lo están haciendo mal. Entonces tienen gran cantidad de incremento de sodio, además que los alimentos en su caso de ustedes. ¿Por qué en el caso de ustedes? Porque estoy seguro que entre todos ustedes mínimo hay una persona que ya ha comido Maruchan de lunes a hoy, en 2 días. Por lo menos hay una persona. Entonces hay alguien que ha consumido algo enlatado, hay alguien que ha consumido algo que es de fácil preparar, como embutidos, etcétera, etcétera, ¿ya? Igual si van a cualquier restaurante, la mayoría tiene estos, por si acaso. Son de fácil preparar. Por el cual, cuando tenemos el consumo de grandes cantidades de sodio, vamos a tener una misma cantidad de excreción. Pero ¿cuál es el problema? A nivel renal va a poder regularlo a partir de el paso del tiempo, ¿ya? No puede hacer una excreción directa como es con el agua. La explicación que les he dado con los solutos, ¿ya? No podemos hacer una excreción agresiva de los solutos. ¿Por qué? Tiene que ver con el coeficiente de filtración. ¿Qué es el coeficiente de filtración? Muy bien, dígame. Creo que es que cada soluto que tenemos en el cuerpo tiene un umbral de filtrado y no puede filtrar más allá de ese umbral, eso no empieza a... El coeficiente, está bien lo que dice, pero el coeficiente de filtración también hay que agregarle que la integridad anatómica e histológica tiene que estar
Bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque el coeficiente de filtración se puede alterar fisiológicamente. ¿Bajo qué concepto? Los adultos mayores tienen una alteración anatomo-histológica por la misma edad que reduce el coeficiente de filtración. ¿Cuál es? El paso del tiempo, o lo que mientras van formando, No, fisiológicamente hablando. Eso estás inventando. Fisiológicamente hablando. Tiene menor cantidad ¿De qué? de líquido dentro. No, el coeficiente de filtración no tiene relación con el líquido, tiene que ver con la parte funcional a través de la membrana. La membrana empieza a engrosarse por la edad, ¿ya? Empieza a engrosarse por la edad, es decir, más años va a empezar a engrosarse. ¿Esto qué causa? Que la filtración ya no sea igual. Por eso hay factores fisiológicos y factores patológicos que pueden afectar a este proceso. Los factores patológicos, dentro de esto, si tenemos una excreción abrupta de todos los productos que hemos consumido, pues pueden dañar también la parte renal, ¿ya? Su organismo no es estúpido, así que por eso lo hace en el tiempo, mientras que si es que tenemos un déficit en el consumo de sodio, este puede tratar de compensar a través de ¿qué? No solamente de consumo por el medio externo, ¿de qué? Soluciones fisiológicas. No, eso sigue siendo medio externo. En mi cuerpo no tenemos más. ¿Cómo? Si no me equivoco, para nosotros lo que viene siendo el gluconeogénesis, tenemos almacenado lo que viene a ser hígado y músculo. Entonces, la mayoría de personas con mayor edad sufren lo que llamamos el atrofia muscular, puede ser por la cantidad de glucógeno que se utiliza. No, en realidad es otra cosa, pero no está mal a dónde llegas. Pero estamos hablando de qué pasaría si ustedes tienen un déficit de sodio y no pueden consumir ningún tipo de líquido y no puedo ponerles ningún tipo de suero. ¿Significa que se van a morir? No esencialmente. ¿Qué hace su organismo? ¿De dónde va a sacar sodio? El único lugar donde hay sodio es dentro de las células. ¡Qué bien! Lo que les he dicho al inicio, el concepto de equilibrio hidroelectrolítico, podemos obtener de dos lugares, del medio externo o del líquido intracelular. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de pasar de líquido intracelular a líquido extracelular? Cuando ocurre este proceso, sí o sí necesitamos reponerlo, ya, en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque las alteraciones del líquido intracelular, estos sí van a empezar a causar alteraciones tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular, y principalmente relacionado con los canales iónicos, ¿ya? Por el cual, si empezamos a requerir el sodio a nivel de líquido intracelular, podemos empezar a alterar los canales iónicos. Y ahí estamos totalmente arruinados. Ya ese paciente la va a tener muy difícil, pero es importante entender cómo funciona nuestro organismo, tanto para la excreción, tanto para la reposición y quién sabe por qué en teoría el agua con sal sí los va a hidratar. Es un concepto que hace rato hemos visto. ¿What? ¿Por qué el agua con sal sí los hidrata? ¿Pero por qué lo aplican mal estos simios involucionados? ¿Ya? Bueno, debería usarse antes, ¿no? Porque si lo utilizas antes de hacer el ejercicio, no estás deshidratado. Entonces, si lo usas después, va a haber una compensación donde vas a empezar a tener sodio para rehidratarte, con ello te vas a ganar agua. Pero si lo usas en niveles desmedidos, va a ser al revés y vas a empezar a excretar sodio para regular, y con eso te vas a excretar agua. Bueno, Está bien lo que me dijiste, pero ahí falta el tema de conceptos. ¿A qué nos referimos cuando decimos isotónico
hipo, hiper, pero en acción con la célula. En acción con la célula. Que eso es Guyton, solo hay Guyton. Solo Guyton te explica esta parte. ¿Cómo se estaba en la célula de consecuencia de equilibrio? Ya, pero a nivel de la célula, ¿cómo está? Está relacionado con fuerzas osmóticas. Se encuentra particularmente Cuando hablamos de isotónico, vamos a decir que las fuerzas osmóticas en las cuales saca, bueno, voy a usar la palabra saca, de el líquido intracelular hacia el líquido extracelular, pues líquido, va a ser similar a el ingreso de líquido extracelular a líquido intracelular, ¿ya? Isotónico, hipotónico. A ver, otra vez. Ya, ¿hacia dónde va? La fecha. Aquí. ¿Cuál es más?